Gracias por acompañarnos una vez más a la entrevista Panorama. Hoy estaremos hablando sobre la deuda con las víctimas, hablando específicamente de la ley de reconciliación. Vamos a contextualizar un poco acerca de este tema y es que en julio del 2016 la Ley General de Amnistía fue declarada inconstitucional y expulsada del ordenamiento jurídico. Desde esa fecha los diputados no han cumplido con los plazos que les impuso la Sala de lo Constitucional para aprobar una ley de reconciliación. El 5 de diciembre del año pasado, la Sala otorgó un nuevo plazo y ordenó que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley de Reconciliación Nacional a más tardar el 28 de febrero, es decir, en 7 días. Sobre la aprobación de esta normativa estaremos hablando con nuestra invitada. Y estaremos hablando con nuestra invitada Naida Medrano. Ella es directora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, Madeleine Lagadec. Gracias por acompañarnos esta noche para abordar este tema que ya nos tiene pendientes. Estamos ya muy pronto para que se venza un plazo más para tener esa ley de reconciliación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Roxana. Buenas noches. Un inmenso gusto compartir ahora el espacio de reflexión contigo y a las amigas y amigos televidentes. Esperamos que este programa sea un programa que nos permita reflexionar sobre la reconciliación nacional tan necesaria después de 28 años de la firma de los acuerdos de paz. Vamos a partir hablando que ese tema es una deuda histórica con la población, es una deuda con las víctimas del conflicto armado y estamos a 7 días de que se cumpla ese plazo más que dio la Sala de lo Constitucional para que se tenga ya esta ley y se haga efectiva. Estamos a 28 años, no a 7 días. 7 días es un plazo específico otorgado como prórroga de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a efecto de poder subsanar un instrumento que nació precisamente desde un tenor impune, o sea, buscaba generar mecanismos de impunidad para en este momento los participantes del conflicto. Existió una primera ley de reconciliación nacional en 1992, 93 si no me equivoco. Salió el informe de la Comisión de la Verdad. Al tenor del informe de la Comisión de la Verdad hubo una respuesta del legislativo de ese entonces a efecto de sumar, por ejemplo, amnistía absoluta, amplia e incondicional, ¿verdad? O sea, estas figuras que al fin y al cabo pueden ser comprendidas incluso como autoamnistías por ser aprobadas por los mismos actores, digamos, que participaron durante el conflicto armado en un periodo determinado. En este sentido, se han interpuesto una serie de recursos a lo largo de los 28 años. Sin embargo, el más contundente, digamos, o la sentencia más contundente, la encontramos en julio de 2016, en donde en efecto manda a la Asamblea Legislativa a transformar bajo el enfoque de justicia transicional, que la justicia transicional es precisamente lo que no hemos tenido estos 28 años. Y acá quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de seguir con este análisis, porque el tema de la impunidad no solo descansa en el legislador o la legisladora, no solo es la Asamblea Legislativa. El poder muchas veces va más allá de la comprensión de la institucionalidad pública, es lo que entendemos como el poder real. Tenemos poder formal, pero también tenemos poder real. Entonces muchas veces, sobre todo en países de América Latina y en El Salvador ha sucedido mucho, el poder real tiene una fuerza tan importante que termina generando incidencia directa no solo en el comportamiento de la institucionalidad, sino que en diferentes instrumentos que son aprobados y en diferentes andamiajes que son así formados a efecto de determinados intereses en particular. En este sentido, sí, en efecto, habían intereses de grupos de poder real que tiene que ver precisamente con determinados capitales, con determinadas participaciones que definitivamente tienen una intencionalidad de impunidad, es decir, no llegar a la justicia y que no existe el castigo del caso. Cerrado este paréntesis, es decir, que va más allá incluso de la Asamblea Legislativa, considerando también los últimos sucesos en donde la población salvadoreña está profundamente molesta con este órgano de Estado, sí quisiera dirigir la atención de las amigas y amigos televidentes al abanico que significa esto. ¿La Asamblea Legislativa legisla? Sí,
pero también hay poderes reales a los cuales hay que poner mucha atención y que no necesariamente descansan solo en la Asamblea Legislativa. ¿Hay intereses dentro de estos poderes reales para que legislaciones como estas no puedan ser aprobadas y no puedan ser puestas ya en marcha para que tengamos una justicia como se está solicitando? Exactamente, y no cualquier justicia, porque no estamos hablando del hecho de la justicia natural, normal o tradicional, si queremos, ¿no? Sino que una justicia restaurativa, es decir, una justicia con adjetivo de determinadas características. ¿Qué significa una justicia restaurativa? En este caso, transicional, de manera particular, desde ese enfoque, así lo manda la Sala de lo Constitucional. La justicia transicional lo que busca es generar las bases suficientes para poder superar todas las violaciones cometidas durante procesos particulares, en este caso conflictos armados. Entonces la justicia transicional no solo es el hecho de la utilización de la justicia per se, sino que busca acuerparse de otro tipo de políticas públicas que lleven a la sanación, que lleven a la reconciliación nacional. O sea, este instrumento jurídico, si bien es cierto, tiene que legislar para garantizar verdad, justicia y reparación, se debe de acompañar de una serie de medidas que permitan llegar a buen puerto la reconciliación nacional. Si logramos verdad, es decir, reconocer los hechos que sucedieron en nuestra historia, si tenemos acceso a la justicia, la posibilidad de interponer determinados casos ante la justicia, si hay también una respuesta, digamos, punitiva frente a un hecho cometido y que fue una grave violación a derecho humano en su momento y que ha gozado de profunda impunidad, y si logramos reparación, que la reparación no solamente va a través del ejercicio de la justicia como tal, sino que tiene que ver con contenciones tales como el reconocimiento de la persona como sobreviviente de un conflicto, el tratamiento o el trabajo de sanación que requieren las personas, las familias sobrevivientes del conflicto, el mecanismo intergeneracional de diálogo que lo hemos perdido a lo largo de estos años, ¿verdad? O sea, vemos generaciones desconectadas unas de otras y esto yo creo que también es importante llamar la atención a efecto de reconocernos en ese hilo histórico y cómo lo que afectó a mi papá o a mi mamá o a mi abuela o a mi abuelo también me afecta a mí, aunque no me dé cuenta de que lo está haciendo, ¿no? Que está sucediendo. Y por otra parte, también llamar la atención alrededor de todas esas políticas públicas necesarias para esta contención. Es decir, la reconciliación no pasa solo por el ejercicio de mandato de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, hacia la reforma del cuerpo regulatorio, sino que también de todo el ejercicio del Ejecutivo. Más complejo. Claro, el Ejecutivo, por ejemplo, tiene un papel muy importante en el ejercicio de reconciliación. Aquí quiero hacer otra colación, ¿verdad? O sea, quiero traer otro elemento a colación. Es muy difícil que una sociedad se reconcilie si tenemos discursos como los que estamos teniendo. No podemos estar promulgando una ley que quiera reconciliar a un país alrededor de la justicia de actores específicos en un momento determinado, desde el llamado al odio y desde el llamado permanente a la utilización de figuras que todavía no son totalmente potables ni tampoco, digamos, bien recibidas por el 100% de la población. Hay un porcentaje que en efecto considera que la Fuerza Armada es un instrumento que va a poner orden entre otras, pero hay un gran porcentaje también de la población salvadoreña que todavía es muy sensible a las atrocidades cometidas durante el conflicto armado por las Fuerzas Armadas en particular. Y me quiero, Naida, detener en este punto porque hace mención a esa palabra que es el punto de la discordia y estamos hablando de la justicia. Porque cuando se han analizado los diferentes proyectos que han llegado a la sala de parte de las víctimas, de parte de los legisladores también, cuando ya se habla acerca de esa justicia que implique un proceso judicial, ahí se entrampa la discusión, ahí se detiene la discusión y esto es lo que está impidiendo también que se dé la aprobación de la ley. Y no necesariamente digamos, a la interposición de la justicia como tal, o sea, no es someterse a la justicia. Lo que está poniendo un nudo es la pena en particular que se va a legislar en este sentido, que muchos y muchas de las personas que están formulando este cuerpo de ley son personas implicadas. Entonces, definitivamente, eso hace entrar en un conflicto de intereses. Son jueces y parte, entonces. Son juez y parte, en efecto, ¿no? Entonces, acá es donde hay que empezar a interlocutar de cómo podemos solucionar nuestros problemas como país a efecto de hacerlo avanzar.
Aquí quisiera también mencionar el importante papel que han tenido las diferentes organizaciones de derechos humanos y las personas sobrevivientes del conflicto. Entiéndase que no me estoy refiriendo a víctimas como tal, o sea, el nombre o la tipificación de víctimas, sino que sobrevivientes de conflicto, a efecto precisamente de tener un proceso sostenido, permanente, no desde 2016 hasta hoy, hasta 7 días antes de que se vence el plazo, sino que todo el tiempo en la historia han sido actores permanentes que no han quitado el dedo del renglón. Es decir, al fin y al cabo reconocemos en estos actores mucha incidencia y mucha fuerza para lograr determinar esas transformaciones institucionales necesarias, como en su momento porque la Sala de lo Constitucional emitió determinada sentencia. Con esto a lo que quiero llegar es que la ciudadanía consciente de la necesidad de reconciliación nacional también sabe desde qué perspectiva debe de activarse y hacia dónde debe de solicitar determinados elementos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Acá también dentro de las organizaciones que hacen los diferentes planteamientos y a la hora de llegar acerca de estas penas que serían por la categorización de los delitos que se hayan cometido, hablamos que hacen una diferenciación y hablan sobre los hechores intelectuales y los materiales, hacen una diferenciación para estas condenas, pero también hay una solicitud de que no se vuelva a hacer una ley de amnistía, porque se está pidiendo que se cambie esta condena, que ya es dentro de la prisión, por una condena de utilidad pública. Claro, y ahí es donde entonces se buscan como estas figuras que no necesariamente responden al tamaño del hecho cometido, es decir, el bien jurídico violentado. Tenemos casos particulares, por ejemplo, en donde fueron masacres con especial saña y con hechos muy particulares de odio hacia determinada población en particular. Entonces, a lo que se quiere llegar cuando se comenta este tipo de, líneas que lo que generan es impunidad, es que el tamaño del hecho cometido no es proporcional a la pena que se está proponiendo, que en este caso están apelando, por ejemplo, a la edad. O sea, a estas alturas, que ya pasaron 28 años después del conflicto, muchas de las personas participantes y que muchos son figura pública, de hecho, ¿no? Son funcionarios y funcionarias. En este sentido, a lo que se está apelando es al tema de la edad y por otra parte al tema específico del cambio de la pena, de la permuta de la pena, que no necesariamente sea una que responda a la gravedad del hecho, sino que están buscando diluirlo a través de, por ejemplo, lo que usted ha citado, que tiene que ver con actividades de utilidad pública, entre otras. Acá los sobrevivientes y las sobrevivientes del conflicto armado, las víctimas, sí han sido como muy tajantes en torno al tema de una justicia real, ¿verdad? Es decir, que sea equivalente al hecho cometido. Yo creería que si la justicia transicional logra su objetivo, es decir, que si se logra acompañar de políticas públicas suficientes que permitan sanar al pueblo salvadoreño, que permitan trabajar sus traumas, que permitan realmente remover esos dolores que de manera cotidiana tenemos, entonces incluso la misma población va a ir avanzando a ese proceso de perdón más no olvido, ¿verdad? Olvidar es la mayor de las condenas que podemos ofrecerle a una población como la salvadoreña, que ha sobrevivido a su conflicto y que está de manera permanente latente, y lo vemos en las diferentes violencias que nos sobreviven en este tiempo, ¿no? Vamos a seguir hablando acerca de este tema, Naida. Vamos a abordar también estos plazos que ya se han dado y que están próximos a vencer. También algunas declaraciones que dicen diputados respecto al desconocimiento de un nuevo proyecto que se está discutiendo o que se va a discutir dentro de la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer una pausa. A usted le invitamos a que no nos cambie porque ya regresamos.
Qué bueno que siguen nuestra sintonía. Estamos hablando acerca de la ley de reconciliación y para abordar ese nuevo bloque quiero que escuchemos declaraciones del diputado Juan José Martel, donde él está hablando sobre un proyecto de reconciliación que está hecha a espaldas de las víctimas. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir y vamos a seguir analizando el tema. Estoy haciendo un urgente llamado, una urgente alerta a todas las organizaciones de derechos humanos, a todas las organizaciones de víctimas del conflicto armado y a las víctimas también, de que todo indica que se ha elaborado un proyecto de ley clandestino a espaldas de las víctimas, a espaldas de las organizaciones de derechos humanos y a espaldas de varios partidos de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que haya nuevamente impunidad frente a todos los crímenes de guerra y todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado. Ahí estábamos escuchando declaraciones del diputado Juan José Martel. Este es un video que él subió a sus redes sociales para hacer esta denuncia. Todos están pendientes acerca de la aprobación y de la discusión de estos proyectos, los presentados por las víctimas y también los presentados por el órgano legislativo, pero ahora se habla de un nuevo proyecto que sería presentado por el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, y que, según lo dice el diputado Martel, ha sido hecho a espaldas de las víctimas. No se ha escuchado las voces de las víctimas. No sería un nuevo instrumento hecho desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que si alguien tiene experiencia y si alguien tiene la suficiente entereza como para saber cómo luchar contra la impunidad, no son solo las organizaciones que han trabajado este tema hace muchos años, sino que también las personas sobrevivientes del conflicto armado. Creo que hay que cuidar mucho en este tiempo que estamos viviendo los discursos, porque todo el proceso de reconciliación que ha descansado en impunidad también nos puede llevar a un proceso que después lamentemos profundamente. Creo que hace muy bien el diputado Martel en alertar a la población salvadoreña. Creo que es un ejercicio válido y necesario. Seguramente las organizaciones se activarán de la manera que se deben de activar a efecto de poder responder a la altura del momento como lo han hecho estos 28 años. Creo que llamar desde la rabia, desde la frustración que provoca la permanente impunidad no es la mejor herramienta. Creo que a estas alturas también se han desarrollado un montón de capacidades técnicas y de posibilidad de hacer a la institucionalidad pública responder y que definitivamente vamos a trabajar en función de lograr la justicia, la verdad y la reconciliación. No solo en El Salvador ha sucedido esto, vemos incluso en España, acaba de suceder el proceso de exhumación, si no me equivoco, de Franco. Entonces estos procesos a nivel mundial basados en la impunidad sabemos que no son inmediatos. Hay gente sosteniendo esta lucha permanente para lograr verdad, justicia y reparación. No va a ser a través del odio, sino que va a ser a través de los procesos reflexivos y necesarios como para saber quiénes son los actores en el pasado, en el presente y en el futuro que tienen determinados intereses en el tema particular, ¿no? ¿Qué pasaría si la aprobación de esta nueva ley y esta nueva ley no responde a lo que está pidiendo la sala? Es muy probable que no responda, ¿verdad? No lo sabemos todavía, no sabemos el contenido, y aquí sí el llamado es precisamente a la Sala de lo Constitucional, que es la que debe de hacer su trabajo, es la que debe de abrirse a un proceso de revisión para ver si ha cumplido con el mandato hecho a la Asamblea Legislativa. Creo que es un buen tiempo para también dejar trabajar la institucionalidad y si no, pues también volvemos a lo que comentábamos. Las organizaciones de derechos humanos, los familiares, las personas sobrevivientes, las víctimas del conflicto armado, hemos venido también acumulando una serie de experiencias que nos harán activar lo que debamos de activar a efecto de lograr lo que se ha logrado. Creo que este país merece también con cabeza reposada, conocer hacia dónde va a ir, replantearse hacia dónde va a ir y definitivamente llamar a las institucionalidades que sabemos que todas están plagadas de determinados intereses, que es de lo que hay que elevarse. Creo que este es un momento para llamar a elevarnos de esos calores interinstitucionales a efecto de entonces hablar de reconciliación. No queremos sumarnos tampoco a este ejercicio de poner en contraposición más profundamente todavía entre un órgano y otro. No es
no es, digamos, sano para esta población salvadoreña, sino más bien hacerlo desde una voz mucho más técnica, más colocada, comprendiendo la contención suficiente y el respeto profundo que merecen las personas sobrevivientes y las víctimas del conflicto armado. Se espera que a inicios de la próxima semana, hablando de lunes o martes, se dé una plenaria extraordinaria para llevar al Pleno justamente este nuevo proyecto de ley de reconciliación nacional, un proyecto que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dice que reúne el 90% de lo que están solicitando las organizaciones y las víctimas. Es más, tenemos las declaraciones acerca del presidente haciendo esta afirmación. Vamos a escuchar un poco más acerca de lo que él dice sobre la cobertura que se da y la base que se da para esta nueva ley de reconciliación. A mí me gustaría, y eso es lo que estoy pidiendo a la Comisión Política, a todos los involucrados, de presentarles cómo está la ley, y si ustedes van a conocer el proyecto de ley, en un 90-95% ha incidido la ley, el anteproyecto de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. Es una ley desconocida, pero sí. El presidente de la Asamblea menciona que toma en cuenta en un 90 o 95% lo que dicen las organizaciones y las víctimas. Ojalá le tome en cuenta desde la misma atención, ojalá no, desde la misma atención que él habrá puesto en el momento que consultó a víctimas, ¿no? Vimos en más de una ocasión que él recibió llamadas telefónicas y las atendió en el momento en que las víctimas estaban dando su testimonio. Esperemos que entonces no descanse en ese tipo de acciones y argumentos, al fin y al cabo, lo que está diciendo. No se conoce el contenido, habría que conocerlo como para saber si en efecto es un porcentaje específico. Es muy probable incluso que sea el 90%, pero es precisamente ese 10% el delicado. Es decir, no importa la cantidad de porcentaje en el que estemos de acuerdo, importa en el que no estamos de acuerdo porque seguramente es trascendental para la justicia transicional. Ahí es donde hay que prestar atención. Eso es lo que hay que atender y eso es lo que hay que comprender desde lo que implica una justicia transicional y de lo que implica el derecho a la verdad, justicia y reparación para una garantía de no repetición. Eso es lo importante, no qué tanto porcentaje estamos de acuerdo, no. O sea, creo que al fin y al cabo, si el porcentaje fuera incluso de un 2%, pero es sustancial para lograr estos tres elementos, verdad, justicia y reparación, para una garantía de no repetición, o si ese 10, 2 o 1% rompe con la lógica de justicia transicional, estamos hablando de fondo, no de forma. Hay organismos internacionales que también han intervenido para poder hacer la conducción de esta discusión en la que se incluya a las víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaba acerca de esta iniciativa de reconciliación nacional y pedía que fuera acorde a los estándares internacionales. Y este es un punto que también hay que tomar en cuenta porque ellos hacen alusión a los derechos de la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición. Exacto. Esto es lo que está pidiendo la CIDH y también envió esa solicitud para hacer el acompañamiento, un acompañamiento del que no se recibió respuesta de parte de la Asamblea. Lastimosamente, yo creo que ahí es donde también vemos cómo los estira encoge alrededor de los intereses que están orbitando y aquí también quisiera hacerlo extensivo porque no sé qué está pasando en El Salvador últimamente, que la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, esperemos que no el Judicial, ¿verdad? Esperemos que no lleguemos también cuando esté dirimiendo estas diferencias entre uno y otro, pero realmente estamos dejando de atender ese espíritu de los derechos humanos en su integralidad. Los derechos humanos, al fin y al cabo, fueron creados precisamente en ese andamiaje, digamos, material o tangible, después de grandes guerras mundiales. No son antojadizos, no nacen, ni crecen, ni se reproducen de manera inmediata y natural, sino que tienen a su base guerras profundamente cruentas en el mundo, ¿verdad? Entonces, es su intencionalidad prevenir ese tipo de guerras. Los derechos humanos surgen precisamente para evitar futuras guerras.
En ese sentido, creo que la garantía de no repetición es fundamental. No podemos hablar de la garantía de no repetición si lo que estamos haciendo es perpetuando impunidad, es decir, la imposibilidad del acceso a la justicia de determinadas personas señaladas y que pueden es además garantía procesal, ¿verdad? Pueden ser oídos y vencidos en juicio de la manera procesal más franca y abierta posible. El derecho a la verdad, justicia y reparación integral al que hace referencia la CIDH y que puso todo su acervo de conocimiento y de también reconocimiento internacional eso en el continente, que es la comisión dentro del reconocimiento de la institucionalidad continental, digamos, la verdad no encontró eco en el país, lastimosamente. Sin embargo, estamos esperando el documento, el informe final de las recomendaciones específicas que existen de su visita in situ. Hay un informe, de hecho, preliminar, y el informe tiene un apartado muy específico en torno a la memoria, a la verdad y el acceso a la justicia de todos estos casos que vivimos durante el conflicto armado y que todavía están en deuda. Y creo que debemos, si bien es cierto, la CIDH no pudo generar un proceso de contención técnica dentro de la Asamblea Legislativa, perfectamente sus recomendaciones pueden servir para hacernos transitar a esa justicia que evoca la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de los elementos mencionados en su informe preliminar, con este apartado en particular, es precisamente el tener una legislación que pueda responder verdad, justicia, reparación integral para una garantía de no repetición. O sea, la reparación, de hecho, va más allá de saber si el Estado me entrega dinero mensual o me da algo que pueda comprenderse como una reparación pecuniaria sobre la pérdida de un familiar mío. Significa que también voy a tener contención a efecto de sanar mis heridas. Significa que voy a tener acceso a la educación, a la vivienda, a todo lo que de alguna forma fue vulnerado durante el conflicto y que ha sido en algunos casos todavía perpetuado. Entonces, en ese sentido creo que todavía podemos apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que también se ofreció para ser parte de este proceso. Sin embargo, por la visita in situ, creo que todavía es muy válido el llamamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que pueda entonces profundizar sobre los hallazgos de su visita in situ y que podamos también seguir haciendo incidencia al legislativo, al ejecutivo y al judicial, es decir, a la institucionalidad en pleno para lograr reconciliación en el país. Y por esto es que la Sala considera inconstitucional la ley de amnistía, porque ellos mismos consideraban que la extensión de esta amnistía es contraria a la protección de los derechos fundamentales, porque también impide que se cumplan las obligaciones estatales de prevención. Exactamente, o sea, el mismo ejercicio de impunidad lo que hace es que la institucionalidad se active, no solo para el reconocimiento de determinados hechos, sino que también para dar respuesta a esos hechos que se están señalando como una problemática social. Ellos también hacen esa mención acerca de la investigación, el enjuiciamiento, la sanción y la reparación. Y acá hay que hacer mención a lo que se mantiene en confusión. Se habla de una derogación de la ley de amnistía y también de una inconstitucionalidad. Si hablamos solamente de esta derogación, es que la sacamos del ejercicio jurídico, pero la inconstitucionalidad lleva más allá. Por supuesto, porque al fin y al cabo el ejercicio de inconstitucionalidad lo que dice es que está vulnerando el mandamiento, digamos, medular de la legislación salvadoreña, en este caso la Constitución, y vulnerando desde diferentes perspectivas, es decir, al no tener derecho de petición, porque no tengo acceso a la justicia, la misma existencia de la figura de amnistía como tal, o sea, coarta de alguna forma o de manera directa el derecho de petición y todo lo que del derecho de petición se colige, es decir, la posibilidad de conocer la verdad, la posibilidad también de ser resarcido o resarcida en mis derechos vulnerados y, por supuesto, dentro de las garantías procesales del caso. Naida, vamos a hacer una pausa más, ya regresamos, quédese con la entrevista Panorama.
En el espacio de la entrevista Panorama estamos hablando acerca de la ley de reconciliación. Ya abordábamos, Naida, diferentes aspectos, diferentes puntos acerca de la aprobación y la legislación sobre esta ley, pero también hablamos de que es complejo analizarla, llevarla a profundidad, pero también de esas políticas públicas. Hablábamos también acerca de esto que hacen la gestión del conflicto. Si nos explica un poquito más a qué hace referencia con este término. Claro, aquí tenemos como dos términos bien importantes que se cruzan entre sí. Uno es la política, que la política tiene que ver precisamente con todos los intereses y poderes que orbitan sobre determinados temas en particular, y claro, todo el conflicto que sucede en ello. Entonces la política como la posibilidad de gestionar un conflicto sobre bienes sociales o bienes naturales es fundamental. Comprender el papel de la institucionalidad pública como gestora de un conflicto es clave. No como provocadora del conflicto, sino que como quien lo gestiona, quien tiene la posibilidad de gestionarlo. Por eso, óigase bien, estamos diciendo la gestión del conflicto, no la solución del mismo, porque la solución del mismo va a ser imposible. Siempre va a haber un lado que no va a estar de acuerdo, siempre. Entonces, en esta comprensión de lo que es política, la política pública lo que hace es mirar o visibilizar la decisión que se toma. Es decir, bueno, así lo estamos gestionando y lo estamos gestionando con esta decisión. Puede ser una ley, puede ser una política programática, que es lo que normalmente vemos en un documento, etcétera. Pero cuando es la misma institucionalidad la que provoca el conflicto, entonces esto se nos convierte en un círculo vicioso de la forma de hacer política, en donde hacemos, sí, la utilización de determinados problemas sociales para recaudación electoral, digamos. Sin embargo, si estos mismos problemas detonados por la ausencia de acceso al bien social o al bien natural no se resuelven en mediano o largo plazo, incluso casos de corto plazo, entonces esta explosión va a suceder. De una forma u otra. Que hablamos de la población y la frustración acerca de estos temas. Así es decir, tenemos casos paradigmáticos como el de Chile, por ejemplo, en el sur, una sociedad bastante contenida a lo largo de todos estos años, pero cuando encontró válvula de escape, tenemos lo que vimos con una gestión pésima del conflicto. Entonces El Salvador no se puede dar el lujo de llegar a esos, digamos, niveles, ¿verdad? Uno, porque hay mucha frustración acumulada. Entonces, independientemente de quién tenga el Ejecutivo actualmente, debe de ser y manejarse la gestión con mucha sabiduría. No es con fuerza, no es a través de los llamados permanentes al odio, porque eso es un arma de doble filo, que precisamente puede generar un rédito electoral eventualmente, pero que si no resuelve el conflicto de la impunidad, en este caso que nos llama ahora mismo, que es el tema de la ley de amnistía o de la reconciliación nacional, si no hay respuesta a las víctimas, si no hay respuesta alrededor de los mandatos de reparación integral, esto va a ser un círculo vicioso que en mediano plazo va a reventar, incluso en quien ahora está impulsando determinados conflictos. Esto es bien importante comprenderlo también desde la población salvadoreña. Es decir, no es otorgar a quien eventualmente también nos está resolviendo, está más bien mostrando una respuesta de conflicto donde se nos acaban los problemas. Por eso la política son fases continuadas una de otra. Una es mostrar el problema, el otro es formular la política, el otro es implementarla, el otro es evaluarla para saber si está funcionando o no, y así vamos avanzando en este ciclo. Y la población salvadoreña está despertando y lo demuestra, tal vez no como el caso de Chile, donde ha salido a las calles para hacer una protesta visible, sino que también lo hace a través del voto, cuando ya puede decidir a quién quiere dentro de la Asamblea Legislativa, por mencionar al órgano que ahora está en esta discusión, pero también hablan acerca de esos casos a los que están pendientes y a los que espera se den solución.
Hay casos que están incluidos dentro de los proyectos y hay al menos 100 casos, según las organizaciones, que no se incluyen. Acá los que ya hemos visto que tienen o que están en proceso de ser juzgados, el caso del Mozote, el caso jesuita, pero hay 100 casos más que no están dentro. Por poner un número, porque así como el Mozote es un caso emblema, digamos, masacres como el Mozote hay a lo largo y ancho de este país, ¿no? Tenemos, para citar, por ejemplo, Zumpul, Cayetana, tenemos el Calabozo, tenemos un montón de este tipo de hechos que sucedieron. Tuve el honor, el profundo honor de trabajar, bueno, en la organización que ahora dirijo, fueron mis orígenes, de hecho, en el tema de derechos humanos, y una de las grandes lecciones humanas que me han quedado de todo esto es que precisamente trabajar con familiares, con víctimas, con sobrevivientes del conflicto armado, no solo nos llama a comprender las dimensiones de los conflictos, sino que comprender que también hay procesos que no se han cerrado. El hablar, por ejemplo, de exhumar a una persona que fue enterrada en una situación acelerada, sin ni siquiera procesar el duelo del caso, sin ni siquiera poder entender qué es lo que estaba pasando, no hay cuerpo humano que lo resista toda la vida. De alguna forma detona o con violencia o con hipertensión o con enfermedades de otros tipos. No hay cuerpo que lo aguante tal cual. Y este país está lleno de esas situaciones, de esas circunstancias. Quisiera incluso contar una anécdota, si me permite, Roxana. Claro. En el tiempo en el que yo hacía exhumaciones, que hace un rato ya, a mí me tocó subirme a un taxi, porque iba ya tarde, en este caso al CPDH Madeleine Ladec. Y yo recuerdo perfectamente que el señor del taxi me dijo, usted es la muchacha que salió en la tele, que están haciendo las exhumaciones en ese tiempo en X lugar. Y yo le dije, sí, fíjese, porque ha pasado algo bien delicado hace muchos años. Y él me terminó contando que él había sido parte del pelotón que había cometido ese hecho. Entonces estamos tan cercanos unos de otros que de alguna forma fueron parte pasiva, activa, de mil formas. Y no ha habido posibilidad de conocer la verdad, de llegar a justicia, pero sobre todo de llegar a reparación integral. Creo que eso es clave. Es decir, a veces ni siquiera sabemos con quiénes estamos conversando a efecto de reconocer nuestra historia y de tener la posibilidad de decir, mira, te perdono, desde lo más profundo de mi corazón te perdono porque me has dicho la verdad, porque has reconocido todo lo que has hecho. Habrá que ver si con pena o sin pena, ¿verdad?, dentro del ordenamiento jurídico como tal, pero no somos una sociedad sanada. Entonces, en ese entendido, creo que vale la pena también mencionar no solo este tipo de historias, sino que también reconocernos como un país que debe de verse a sí mismo con la necesidad de hablar sus propias vivencias y además con alguien que escuche, que es lo que ha faltado. O sea, estos 28 años, si hay una frustración grande en este pueblo, es porque no ha sido escuchado. Hay que escucharnos y no solo apelar a la frustración. Pero esto no es revictimizarse. No, claro, tiene que tener un método, porque volvemos un poco al ejemplo de la Asamblea Legislativa. Una cosa es llamar a las víctimas que cuenten su historia, que ni siquiera tal vez han sido o han pasado por un proceso de sanación aún, que eso sí genera todo un contexto de revictimización, y otra es generar la institucionalidad, el espacio, el método o el mecanismo para poder contarnos esas verdades, porque si no lo que hacemos es prácticamente desahogar el odio de una forma que no necesariamente nos lleva a reconciliación nacional. Por eso decía anteriormente, la justicia transicional no solo descansa en la arista judicial de este tipo de instrumentos. ¿Es importante? Claro que lo es, por supuesto, pero no es el único pilar sobre el cual descansa. El Ejecutivo está llamado fuertemente a tomar decisiones de políticas programáticas que respondan a todas esas respuestas que no han tenido por muchos años víctimas del conflicto armado. ¿Y qué pasa? Que va más allá de recibir con un almuerzo lujoso. Yo decía un día de estos también un poco como ejemplo, de nada sirve llegar a comer a casa presidencial, independientemente del gobierno que sea, si tenemos el corazón cargado de dolor. De nada sirve comer con lujo si mi corazón llora.
Y acá me llama la atención esto que estamos conversando, porque dentro de los proyectos también se menciona a que si una persona que está siendo procesada, pero esta pide perdón o ayuda a las autoridades a esclarecer estos y otros casos, también van a tener una reducción de la pena, pero no solamente hablamos una reducción de pena carcelaria, sino de pena moral. Por supuesto, pero el punto acá es que la comprensión de la gestión del conflicto se dé. Si no entendemos que este pueblo tiene que sanar, que este pueblo necesita escuchar su verdad, que este pueblo necesita reconocer su historia, que este pueblo también ha pasado por momentos importantes y claves, que los acuerdos de paz marcaron un parteaguas, que después de los acuerdos de paz también ha habido necesidad de escucha concreta y directa para atender problemáticas sociales, económicas y políticas, que aún con todo esto hay necesidad de sanar y no ha habido políticas especializadas para poder atender de manera estructural estos problemas. Entonces definitivamente pueden haber penas infinitas, de hecho, o sea, pueden incluso haber perpetuas si quiere, puede haber lo que sea, pero parte de la reparación integral pasa precisamente por poder sanar, para reconciliarnos. Naida, demos palabras finales acerca de esta deuda que el Estado en su conjunto tiene con las víctimas. Por supuesto. En primer lugar, reconocer el papel de las organizaciones de derechos humanos y el de las personas sobrevivientes, valientes, que no han quitado el dedo del renglón alrededor no solo de sus derechos, sino que también que va a abrir puertas de reconciliación nacional desde su propia acción. Creo que merece el máximo de los reconocimientos al estar no en los últimos 7 días, no en los últimos 3 años de 2017 o de 2016, que fue la sentencia, hasta 2020, sino que han estado los 28 años muy fuertemente incidiendo para llegar a la verdad, la justicia y la reparación. Por su parte, la institucionalidad pública a replicar con el ejemplo. Creo que es muy importante que la Asamblea Legislativa, que tiene inmensas deudas a nivel nacional, la de reconciliación nacional es una, porque sobre la Asamblea Legislativa recayó todo el ejercicio de construcción de impunidad, con intereses circundantes, por supuesto, pero también para que esa impunidad sea efectiva necesita voces desde el judicial en su momento, que ha habido una ruptura a través de esta sentencia, pero también del Ejecutivo. Entonces, si queremos reconciliarlos, tenemos que comprender qué es política, cómo se hace política y qué tipo de país queremos construir después de tener todo el pasado que tenemos. Naida, muchísimas gracias por acompañarnos a discutir un poco más acerca de esta ley de reconciliación y también de lo que se espera se logre la próxima semana. Gracias, Roxana. Un gusto inmenso haber estado acá contigo y con las amigas y amigos televidentes. Un gran abrazo. Así nos despedimos agradeciéndole como siempre su fiel sintonía. Recuerde que tiene una cita con nosotros el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes. Búsquenos en Twitter como @tvssv y también como @panorama_sv. Así nos despedimos deseándole a usted un feliz fin de semana.